Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos reunimos para Cuán profundo es el océano, charlas como Buceando en lo Oscuro. En esta oportunidad con Osmar Uriel Ramírez Gómez, eh, que no es enteramente psicoanalista, o por lo menos así me lo hizo saber, y tiene sus motivos. Eh, pero que está en el entorno de la lectura, del psicoanálisis, de las investigaciones que también tocan la cuestión del psicoanálisis, y por eso me parece importante abrir ahora esta sección a gente que o no se considera psicoanalista o no lo es, pero que puede contribuir mucho al diálogo, a la conversación sobre distintos temas que también nos interesan desde el psicoanálisis. Así que bueno, vamos a ver de qué nos habla. Hola, Nicolás, ¿Cómo estás, Osmar? bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Osmar, bienvenido a esta sección, que por lo general es una sección que se dedica para ver cómo piensan, qué se están problematizando los psicoanalistas y demás, pero vos me aclaraste que no te consideras del todo un psicoanalista, por más que tenés lecturas, ¿no? Sí, porque bueno, tuve una formación, bueno, cuando estudié la licenciatura de psicología, digamos, tuve una formación muy psicoanalítica en el sentido de que teníamos profesores que estaban formados y que nos hablaron mucho de psicoanálisis desde que empezamos, desde el primer semestre, y siempre tuve esa lectura y creo que también eh, fue un poco eso lo que también me permitió de entrada venir acá a Francia en una primera instancia. Pero nunca, como decir, como otros compañeros míos y amigos míos que decidieron tal cual formarse allá en México. Nunca fue mi intención, eh, pero siempre tuve, creo que un poco, me hace pensar cuando tú dices que soportas la práctica, si no me equivoco, de la práctica del psicólogo a partir del psicoanálisis. Creo que si pienso un poco este, esas palabras, lo que me permitió también soportar, creo, el estudio de la psicología fue en parte el psicoanálisis porque me acercaba mucho a la filosofía, que era un campo que me interesaba mucho, pero que no me atreví, o sí, hoy que lo pienso, no me atreví a estudiar filosofía por diferentes razones. Y al final, digamos, terminé acá y en un principio sí había la intención de estudiar la maestría en psicoanálisis. Después no estuve muy contento con la forma de cómo se hace. Y terminé en ese camino que pensándolo un poquito como en esta cuestión de cómo piensa uno su propia historia, pues terminé en ese camino que quise empezar cuando tenía 17 18 años, que era la filosofía, y que se basaba en libros que me compraba cuando estaba adolescente, y que empezaba a leer un poco filosofía, y que hubo una renuncia por la cuestión de qué se hace con la filosofía en México, qué vas a hacer, ¿sabes? Familia, amigos que me decían eso. Entonces hubo ese renuncia, tomo la psicología, me acerco al psicoanálisis y creo que eso también es lo que me hace soportar, porque me hizo también lanzarme mucho a lecturas de psicoanálisis, pero también de filosofía, principalmente Lacan, que de repente, recuerdo, un seminario donde literal empieza y te dice, si no has leído tal texto de Kant, no puedes seguir este seminario, le dice, ¿no? Entonces, como que hubo eso, y después, bueno, ya, sí, no realicé, nunca hubo la intención de la formación, y bueno, incluso hoy, creo que hace un año aproximadamente, que también ya no ejerzo la clínica porque seguía trabajando por videollamada con pacientes. Eh, O sea, llegaste a atender pacientes, llegaste, ¿no? Sí. Sí, allá en México, bueno, tanto trabajando en instituciones de repente, principalmente en escuelas, donde era de repente el psicólogo de la escuela.
pero también un periodo en el cual tuve, digamos, mi consultorio. Y sí, o sea, realmente tuve una práctica de terapéutica como psicólogo durante aproximadamente, no sé, 6, 7 años, que ahorita no he retomado y que, digamos, no renuncio, pero ahorita estoy muy metido en el camino de la filosofía y en la investigación, principalmente en filosofía, eh, que ahorita no lo veo como algo que haré inmediatamente, eh, pero que sigue siendo también parte muy, muy importante de lo que me tiene aquí y de lo que soy. Eh, y es por eso que estos círculos de repente como los de Yancias me acerco mucho porque también mi lectura y mi trabajo pasa mucho por el psicoanálisis, teóricamente, pero pasa mucho por la lectura del psicoanálisis. Yo no podría pensar mi investigación si no es eh, leyendo psicoanalistas, tal vez a partir de la deconstrucción, deconstruyendo un poco, pero a través de una lectura del psicoanálisis. Bueno, es interesante lo que vas planteando, porque además de que se conjuga en tu historia, eh, yo recuerdo que siempre me llamó la atención cómo lo presentaban a Lacan. A Lacan lo presentaban, no sé si incluso ahora mismo en Wikipedia está, lo presentan como filósofo, ¿viste? No Ajá. lo presentan los médicos, psiquiatras, yo qué sé, psicoanalistas, pero lo presentan como filósofo. Entonces, hay una vertiente ahí como para pensar la filosofía de Lacan, dado que él interrogó a muchos filósofos, como si uno pudiera pensar si hay o no una filosofía presente en Lacan, pero lo interesante de lo que vos vas nombrando, y por eso me gustaría como ir metiéndonos en el tema, es que eh, el psicoanálisis fue una lectura más que te acercó, y gracias a cierto psicoanálisis, ¿no? En ese sentido pienso que Lacan favorece más por ahí, te acercó a lo que verdaderamente querías, ¿no? Como desarrollar o pensar, estar en el asunto de la filosofía. Sí, sí, realmente fue así. Cuando realicé, por ejemplo, acá mi maestría en filosofía, mi profesor de tesis, bueno, acá le llaman memoir porque hacen la diferencia muy marcada entre un memoir, una memoria en maestría y una tesis, que es lo que hago ahorita en el doctorado. Es un filósofo psicoanalista, al cual aprecio mucho y formado acá en la Sociedad Psicoanalítica de París. Bueno, es miembro también de ahí, pero alguien que justo cuando agarré la maestría y vi que estaba él y vi sus cursos, dije, de aquí me voy a agarrar porque es justo esta la lectura que me va a servir y fueron 2 años trabajando, bueno, aún sigo trabajando con él, forma parte de mi equipo de investigación, pero realizamos un trabajo de este trabajo de tesis de maestría que no puede ser leído, que no pudo haber sido hecho si no fuera eh, con una lectura que se complementa entre la filosofía y el psicoanálisis, principalmente elementos de Freud, eh, elementos de Ferenczi, porque a mí me parece que la lectura de Ferenczi del trauma es una de las más adecuadas. Y de Alush, que por ejemplo, Alush yo lo considero alguien también muy importante que recuerdo que en tu libro si no sé si tú lo mencionas o si es María Magdalena que lo menciona al final, creo, hace esta referencia a Alush. Me parece Alush alguien muy importante por la lectura y esta o relectura que hace también de los padres del psicoanálisis para tratar de proponer algo distinto que me parece que es como algo muy importante en el trabajo de lo que podría hoy hacer el psicoanálisis y tal cual, o sea, eh, ni ese trabajo que realicé que fue sobre la desaparición en México, el concepto del espectro, de lo que vuelve, de todo eso, se lee a partir de muchos elementos de psicoanálisis
y de muchos elementos de la filosofía conjugados. Y en ese sentido, si bien puedo decir que hay una renuncia mía al psicoanálisis en ciertos aspectos, eh, también me considero alguien que creo que hay mucho que rescatar del psicoanálisis, principalmente yendo a cuestionar eh, principalmente a los padres del psicoanálisis, ¿no? Cosa que por acá en Francia se ve de repente mal, se ve como acá en Francia es muy marcada las escuelas, como la tensión que hay entre diferentes escuelas, todo esto, y bueno, de ahí ese trabajo que realmente va de la mano, que se conjuga y que realmente creo que seguirá el psicoanálisis marcando, teóricamente, vuelvo, pero seguirá marcando un paso importante en lo que yo voy proponiendo, ¿sabes? Eh, Sea tomando, digamos, conceptos o también cuestionando otros, pero creo que seguirá siendo así, ¿sabes? ¿Y en qué estás? ¿Qué es lo que te está problematizando? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Qué es? En sí, mi tesis es sobre el duelo. Literalmente se llama la filosofía del duelo, pero es algo que puede cambiar. Eh, pero no entendiendo, o bueno, ¿cómo decir? No pensando al duelo solamente como a través de la muerte o a través de como este duelo que pensamos, de la pérdida de la muerte, sino más bien como pensando al duelo como, como algo que pensar a la muerte, y el duelo como consecuencia de la muerte como algo más bien yo diría algo más bien que nos hace más conscientes de nuestra vida y de la vida del otro. Porque creo que el duelo, eh, es ese sentir, por así decirlo, de la experiencia del otro, y eso es algo que me parece muy fundamental, ¿sabes? Y es algo que estoy trabajando. Digamos, empecé trabajando desde las lecturas de, creo que es Boés, este poeta Boés en francés, no sé en español, que tiene este escrito como donde, que es el elogio a la filosofía, y donde habla de este duelo, de la filosofía hablando sobre el duelo, pero que se ha ido transformando. De repente, por ejemplo, trabajé mucho, al menos la concepción del duelo que aparece en Freud y que luego es trabajada por Alush. Eh, y hoy estoy trabajando mucho también alrededor eh, de lo que Judith Butler llama los sin duelo, que son estas vidas que pareciera que no tienen el derecho a ser dignas de un duelo, ¿sabes? Estas ¿Qué es lo, vidas, qué, qué es lo que nos haría dignos de un duelo? justamente, y es donde vuelvo, creo que el hecho de que las vidas cuenten como humanas, porque es en el momento de la deshumanización cuando hay vidas que no cuentan que no son dignas de llevar este duelo. Y Butler trabaja eso desde la precariedad, desde la precariedad en el mundo, desde estas vidas precarias, estas vidas, digamos, tan sustituibles y tan eh, poco importantes o nada, que pasan como si no estuvieran ahí. Y es un trabajo que viene desde la lectura de Adorno, de Benjamin, eh, y que complementa mucho esta cuestión que yo trabajo también, que es el concepto del tiempo apocalíptico, pero pensando de nuevo justamente eso, y la pregunta que me haces es eso, creo que lo que hace justamente que una vida eh, pueda ser niña de un duelo es que sea considerada una vida. Y en el Y vos momento, esto, vos esto lo vas rastreando, lo vas encontrando en pensadores y demás, pero por lo que vas sugiriendo también hay como ciertas marcas o cuestiones que te pasaron vitalmente en México, supongo. ujú,
Sí, sí, sí. Fíjate, es muy curioso, pero yo, eh, cuando ya había terminado la licenciatura en psicología, trabajaba en México en una escuela y hubo mi perro que estuvo conmigo 14 15 años, se enferma y de un día a otro muere, ¿sabes? Ya entre la vejez y la enfermedad no soportó, pasó un día. Y algo que me gusta a mí mucho es la escritura, también me gusta escribir. Y escribí algo, ¿sabes? Escribí algo cuando murió y, y ahí quedó guardado como que no lo, que es para mí, no veía como tampoco la intención de compartirlo. Y leyéndolo justamente yo creo que hace 1 o 2 años, ya habiendo empezado el doctorado, eh, me dije, me dije, joder, o sea, pasaron 8 o 9 años y un escrito que hice ante la muerte de un perro, me doy cuenta que ahí en ese escrito, que es una página y media máximo, están las hipótesis y las tesis que estoy trabajando hoy, ¿sabes? Y es, ¿cómo le explico a alguien que un perro me inspiró a trabajar lo que estoy trabajando alrededor del duelo, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Un animal, no. Alguien no humano, pero sin embargo, ¿no? Con Ujú. ciertas marcas que uno... hay gente que lo asocia con los niños, hay gente que lo asocia con compañeros, hay gente, un montón de cosas, amistad y más. Pero es una muerte, no es un perro, es la muerte de un perro. Sí. Y bueno, es inevitable que vos me hables de esto, más allá de que ya tuvimos ese intercambio en la presentación, donde veo como un decir sobre esto que es el despertar, ¿no? Como cierta situación que vos estás diciendo que te pone en otro plano de conciencia cuando atravesas, no cuando atravesas el duelo, sino cuando acontece una muerte y algo eso nos cambia el pensamiento, algo eso nos hace reflexionar de otra manera. No sé si vos tuviste que volver a ese escrito, pero ese escrito no es que se continuó, ¿no? Es interesante que se continuó cuando vos, luego de un tiempo, te hiciste cargo de esas hipótesis, ¿no? De eso, de ese escrito como una hipótesis de trabajo. Eh, pero hubo ahí un despertar súbito, o sea, vos escribiste eso inmediatamente. Ah, Y a mí eso me súper interesa porque es como ese escrito no se hubiese logrado, no se hubiese dicho, no hubiéramos generado eso sin esa muerte. ajá. Sí, y es justamente también pensar el duelo como algo capaz de producir, ¿no? Que, por, que nos convirtamos en creadores a partir del duelo, ¿no? Y no necesariamente quiere decir devenir, no sé, escritores, pintores, no, porque simplemente tan solo es la creación en sí. Y lo dice, por ejemplo, lo dice muy bien Alush cuando dice, no se trata de cambiar de objetos, sino simplemente perdón, de restaurar. Dice, no se trata de restaurar la relación con el objeto, sino de encontrar una nueva forma. Y esa nueva forma incluso hasta puede ser, ¿sabes? Puede ser incluso dirigir unas palabras a la ausencia, ¿no? Yo tengo aquí la foto de un amigo que murió también cuando, época de COVID también, meses antes de que yo viniera, en el 2020, y yo me sorprendí, o sea, yo eh, me he sorprendido hablando con él, me he sorprendido hablándoles, ¿ves? Y eso ya es una forma de esa nueva, de ese crear una nueva relación. ¿Por qué no? Recuerdo, en un momento salía y era como tocar la foto y decirle, dale, ya me voy. Cosas así, ¿sabes? Y es eso, es llevar unas flores al panteón, lo hablábamos hace un par de semanas, o sea, es la cuestión de no es necesario devenir una, una, un artista, ¿sabes? Sino un creador de nuevas formas de establecerse con esto
que es posible, ¿no? Porque como lo dice, como lo dice Barth, o sea, y me gusta mucho cómo describe ese al final del día del duelo, dice, me veo obligado y acepto que estaré siempre acompañado por la presencia de la ausencia, y decir que una ausencia tiene una característica de presencia es algo que hay que seguir trabajando, es algo que hay que seguir promoviendo incluso para no deshacernos de las pérdidas, de los muertos, y de las vidas también, de esas vidas que parecen, sí, parece que no tienen ese estatus de vida. Sí, yo creo que como que hay como distintos elementos siempre y cuando nos hagamos cargo, ¿no? No todas las muertes, no todas las muertes impactan igual, no todos hacemos lo mismo con la muerte, pero sí considero que tanto la muerte, bueno, yo en el libro decía el trauma, no tiene por qué ser generalizado, ¿no? O el síntoma, pero bueno, las muertes, ya que estamos hablando de eso, nos ponen en una instancia creativa, pero porque hay algo del mundo que no se evapora, pero se distorsiona y cambia. O sea, hay algo del sentido del mundo que ya no presiona tanto para que pensemos las cosas de una manera, porque hay algo que de repente tambaleó. Y en esa fisura me parece que aparece la posibilidad de cierta cuestión creativa cuando uno asume, se hace cargo de eso. Y el otro elemento que vos dijiste, que yo lo veo más cercano a un efecto del inconsciente, que es la sorpresa. ¿No? Ujú. Hacerse cargo de la sorpresa es como hacerse cargo de esa porción de no saber que incluso en la sesión ocurre, ¿no? No hay inconsciente sin la sorpresa y parece que en el terreno este no hay creatividad sin la sorpresa también, ¿no? Como uno rápidamente podría ponerle un sentido, hoy estoy loco, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué esto, lo otro? Pero conservar la sorpresa es conservar la creatividad de lo que, como un efecto de lo que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Justo me haces pensar porque justo ante la muerte de este amigo yo me sorprendo de dos cosas. Primero me sorprendo del hecho de que el anuncio de su muerte no me sorprende, no me hace, no siento algo, ¿no? Siendo alguien tan cercano. Primer sorpresa es esa. Segunda sorpresa es que, no sé, 5 o 6 meses después, a partir de la pareja de esta persona que se acerca a mí, que yo no conocía, y que me dice unas palabras que esta persona le dirige antes de morir sobre mí, me sorprendo llorando en ese momento. O sea, es el momento en el cual, muchos dirían, en el momento en el que hice el duelo, no es el momento en el que mi cuerpo sintió, ¿sabes? En el que sentí la tristeza, en el que sentí y en el que te lloré 6 meses de lágrimas que yo me preguntaba, ¿y por qué no lloro? Y le preguntaba a él, ¿por qué no te lloro? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no te lloro? ¿Sabes? Y ese elemento de la sorpresa, pero que también uno identifica qué es lo sorpresivo, ¿sabes? Y lo sorpresivo para mí en este segundo momento fue esta otra relación que se pudo crear a partir de la muerte también, porque de repente pude relacionarme y conocer a alguien que hasta dijeras, hasta podría decir es el retrato vivo de esta persona, ¿no? Físicamente y en la forma de ser, y es otra sorpresa que también me llevó de repente a escribir otras cosas sobre esta nueva relación. Y así de repente hablando de la sorpresa, yo me doy cuenta también que escribo a la ocasión de la ausencia, ¿sabes? Como una forma de conversar con la ausencia. Y justo es un trabajo que he venido haciendo propio, pero tal vez me gustaría en algún momento tal vez divulgar, pero que aparece como sorpresa, ¿sabes? O sea, son momentos de sorpresa en las que mis pérdidas vienen a hacerme escribir. Y no es Ok. como que ahorita, ¿sabes qué? Déjame pongo a escribir sobre esta pérdida. No, son momentos y en los que si uno escarba tal vez se da cuenta de por qué la sorpresa, pero son momentos en el cual una ausencia llega a hablarte en ese momento y a dirigir la pluma, ¿sabes?
Ahora, vos decís escribir y no tiene que ver con escribir solamente hacia lo que sería una tesis y demás. Ujú. Sí, me refiero a, creo que tengo tres tipos de escritura o hago tres tipos de escritura, si lo puedo llamar así. Primero, claro, la escritura de la investigación en la tesis. Esta otra lectura también que tengo y de repente he tenido la oportunidad de que publiquen por ahí algún artículo, algún texto pequeño sobre algunas cosas que sí que estoy trabajando en mi tesis, pero que no necesariamente van a aparecer ahí, y sobre otros temas de interés que tengo en filosofía. Y esta tercera de la que te hablaba ahorita, que es, tengo, tengo este malestar para decir que es poesía, por dos cosas. Primero, le, porque creo que insulto a los poetas que me gustan, queriendo ponerme en el lugar. Y segundo, porque creo que también no sé qué tanto le soy fiel a la escritura de lo que uno tendría que llamar poesía, ¿sabes? Pero, pero son, yo les llamo relatos, yo les llamo relatos, otros le llamarán poesía, no sé, pero es esta forma de jugar con el lenguaje y metaforizar y conversar con las ausencias a partir de esta narrativa que es mía, ¿sabes? Así como pensando un poco en tu Ahora, libro, esta sí. narrativa. En ese momento, ¿no? La pregunta para mí es, ¿vos ves, detectás que hay algo que te pasó a vos particularmente, que tras la muerte, por ejemplo, el elemento de la escritura apareció como algo que vos podías, en lo que podías brindarte? Luego, ¿no? Porque en un primer efecto ya lo dijiste, luego cuando vos lees eso que escribiste, ¿no? Ahí Mm. es un testimonio. ¿Qué ocurre con esa escritura? ¿Cambia la relación con lo que estabas, con el muerto, con lo que estabas diciendo? ¿Te encontrás con otra cosa en la escritura? O sea, lo que quisiera como rastrear es esto. Una muerte, te llega una escritura, escribís algo y de repente en esa escritura se elabora algo, no se elabora algo, cambió algo. Sí, creo que se elabora y se elabora y se elaboran muchas cosas, porque creo que, y es una de las cosas que trabajo, es también lo que tiene la escritura, lo que tiene el duelo de testimonial, o la importancia de la parte del testimonio al hablar del duelo, porque incluso es lo que hablábamos sobre Freud, entre duelo y melancolía y entre la muerte de su hija, hay un paso de la teoría al testimonio. Y ese paso cambia totalmente la teoría. Y yo justamente algo que he estado trabajando, investigando por acá, es esta cuestión de, de cómo el paso de la teoría al testimonio no es el mismo. No es lo mismo teorizar sobre el duelo. Y le pasa a Derrida lo que platicaron, le pasa a Derrida muy claramente y lo dice, le pasa a Barthes, le pasa a muchos. Y, y un elemento que yo trabajo mucho, un concepto que yo trabajo mucho desde hace 4 años, es el elemento del testimonio, tanto cuando lo trabajé en la desaparición forzada como justamente en el testimonio de la pérdida y de los muertos de esas épocas. Y justo creo que lo que yo hago al final de cuentas cuando voy en el metro y de repente una de estas ausencias me aparece y que llego rápido escribiendo, es que justamente empiezo a elaborar algo, ¿sabes? Es eso, elaboro esta relación con la ausencia y esta relación con la vida y con la muerte, eh, proyectando ahí proyectándome ahí tal cual. Porque creo que, porque es eso, o sea, cuando estoy leyendo, cuando estoy escribiendo y que empiezo a leer y que las ideas empiezan a aparecer y las empiezo a acomodar o desacomodar, no sé, eh, hay una elaboración muy clara en este concepto psicoanalítico, psicoanalítico hay una elaboración muy clara de, de mi inconsciente y también,
haciendo metáforas, ¿sabes? Te, te- me- Te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué entendés por testimonio? Porque vos lo decís así y lo deslizás hacia la cuestión de la desaparición forzada. Yo recuerdo un libro muy bueno que es Destinos del Testimonio, creo que se llama. Es un Ujú, libro que habla sobre, es de acá, Argentina, y habla de las personas que han pasado por tortura en la época de la dictadura y demás y que la dificultad a la hora de dar el testimonio, ¿no? De cómo se le conjugaba en el testimonio responder a ese otro que lo podía juzgar en los juicios, cómo ujú, le reactualizaba ese otro, el militar o yo qué sé, el torturador, se le reactualizaba en el decir y cómo por eso el testimonio se empezaba a falsear. Entonces era como algunas veces se le podía joder el testimonio porque no querían volver a vivir en la palabra lo que habían, ¿no? No querían recordar, no querían, y entonces el testimonio empezaba a ser de otra manera. Y ahí lo que distinguen es que no hay testimonio si no hay como una cuestión de división subjetiva, que tenían que crear una nueva coordenada, no para decir esto es lo que pasó y lo traigo, esto es lo que pasó y lo recuerdo y no lo quiero recordar, sino que había que haber como un agregado incluso de la creatividad, de la división subjetiva, que no había sin eso el testimonio. Para ellos el testimonio era con la subjetividad ahí proponiéndose no sosteniendo al otro, no rechazando al otro, no haciendo no dándole cuentas al otro. Entonces, me interesa saber qué idea vos tenés del testimonio. y dices algo muy importante porque justamente en estos casos de tortura y de desaparición, existe también el falso testimonio, estos testimonios que se le imponen al otro, ¿no? Este testimonio te obligo a que digas esto y que te hagas cargo de esto. No es algo que yo investigué mucho en la cuestión de México en el 68 y en el 14, y en el 2014 con los estudiantes, de estas investigación que después se llevó a cabo de personas que fueron obligadas a testimoniar de algo que no hicieron, ¿no? Eh, y es muy interesante porque nosotros, digamos, nosotros como cultura latina, viniendo de estos sucesos, de estas dictaduras en las cuales eh, la historia, digamos, eh, no se escribe o se escribe como estas dos verdades de repente, esto que en México se trabajaba como la verdad histórica y digamos la otra verdad, la verdad histórica, esta verdad que pasa por el testimonio forzado, que pasa por el testimonio creado, modificado, para que quede archivada y que cree un sello, una marca de esta sí fue, ¿no? Y está el otro testimonio cuando me preguntas a mí qué es testimoniar justamente. Creo que testimoniar no es necesariamente que el testimonio pase por el archivo, que pase necesariamente por lo judicial, sino que testimoniar implica ese momento en el cual uno se ve en la necesidad y empujado incluso a, a a hablarle al otro, ¿no? Eh, cuando un paciente les llega en análisis, ¿no? Hay algo que empuja a hablar, hay algo que empuja a ir a testimoniar, ¿sabes? No es lo mismo, y creo que lo sabes muy bien, no es lo mismo el paciente que llega porque quiere al paciente que te envían o que te obligan a que vayas. Son testimonios distintos. Y que tal vez de los dos del otro también se puede rescatar mucho, pero creo que a lo que yo llamo testimonio es a esta voluntad de querer eh, poner en palabra o en creación, porque no solo es a través de la palabra, pero creo que la palabra sería tal vez, no sé si la manera más adecuada, pero tal vez sí la más común, eh, de tener la voluntad
de ir a mostrarse, a mostrar o hablar cosas que tal vez uno no quería hablar, a mostrar lados de uno que uno no mostraba o que no muestra a todos, y a hablar de cosas que pesan, que duelen. Es ese contrato, eh, me hace pensar en Derrida cuando habla de lo que es lo que yo llamo el contrato derridiano de la amistad, por ahí lo estuve trabajando alguna vez, cuando dice, cuando habla de la amistad y dice, cuando me comprometo a amar al otro, al amigo, me comprometo a amarlo muerto también. Y ese comprometerse a amar después de la vida o amar después de la muerte, como lo queramos ver, es esa voluntad también de exhibir algo de lo propio y y de ponerse en juego tal cual y en riesgo también, porque a veces ponerse de testigo también es riesgoso. No es una tarea fácil testimoniar. No, no, por eso Entonces, yo lo asimilo con esta cuestión de la subjetividad, ¿no? Que implica cierto riesgo, división, angustia, despojarse de ciertas vestiduras del otro, que podría ser como lo más fácil o lo más habilitante. Voy a hablar, me mandaron a hablar y hablo, soy un títere de eso que se me dice que tengo que decir, porque lo otro es una apuesta. Lo otro de ujú, donde apoyar las palabras que casi como en una improvisación digan sobre el sufrimiento, no, no, uno no está pisando en terreno conocido, no, no está en lo fácil. Entonces, sí, claramente creo que el testimonio en ese sentido es un riesgo, es un riesgo. ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que también eso es lo que me llevó a trabajar o que me tiene hoy trabajando también esta nueva proposición de pensamiento que propone tal cual Adorno, y que tiene que ver mucho justamente con lo que viene a pasar después, con lo que hablas tú en Argentina, en México, en Chile, eh, cuando él nos dice que el nuevo universal que impone el nazismo es el de pensar a partir de Auschwitz, porque es pensar a partir de lo impensable, pensar que lo impensable fue posible. Y eso también es algo que me parece guía mucho mi trabajo, porque, porque es una visión también distinta de tal cual de la muerte, eh, de la desaparición, de la tortura, de lo inhumano, del sufrimiento, del trauma, y de todo esto que queda como huella y que queda como marca, y que se viene a establecer ahí, que es un pensar también a partir del sufrimiento. ¿Ves? Y un sufrimiento extremo. Sí. Mm, y que no es fácil, justamente. Creo que somos testigos que voltear a ver el sufrimiento no es fácil, no es agradable y no cualquiera lo hace y bueno, también no creo que todos, bueno, no sé si todos tendríamos que hacerlo, pero de entrada, ver hacia nuestro propio sufrimiento ya es un paso y ponerlo en palabra, más que Ujú, uno se confronta a su sufrimiento todos los días. ujú. Ponerlo en palabra, ponerlo en trabajo, es algo muy diferente, es un paso que requiere mucho, porque el sufrimiento ahí está y nos confrontamos a él, ¿no? Ponerlo a trabajar para poder elaborar algo a partir de ahí es un trabajo que requiere, que no sé de qué requiere, pero requiere valentía, le voy a decir, por poner un nombre, ¿sabes? Y de ahí también voltear a ver el sufrimiento hoy, como por esta propuesta que te digo de mi trabajo del duelo, que no es solamente el duelo de la muerte, sino este duelo de estas vidas a las cuales hay que
hay que regresarles ese estatus de vida, eh, y que es justamente volteando ahí hacia donde está el sufrimiento, ¿sabes? Porque me doy cuenta que esto es como me pasa, como que se empieza a abrir, ¿no? La cuestión es cuán profundo es el océano y uno se va metiendo, pero como para terminar, porque creo que hemos llegado a algo y mucho de lo que dijiste me queda resonando y a mí me gusta eso también, ¿no? Como no abrochar. Dijiste algo sobre el final que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Y a mí me deja pensando, no solo a qué sufrimiento te referís, que no, asumo que no es solo el de la muerte y demás, sino si este sufrimiento vos lo crees como constitutivo del ser humano, o sea, Uf, es una buena pregunta. Y creo que la respondería un poco tal vez respondiendo a qué sufrimiento me refiero. dale. Eh, el sufrimiento, digamos, o esto que yo estoy trabajando desde la filosofía y a lo que llamo sufrimiento, es tal cual el sufrimiento del otro. Es el sufrimiento del otro en esto que este filósofo, Reyes Mate, este filósofo español, va a trabajar con el término del tiempo apocalíptico, que tomando a Benjamin, tomando a Adorno, va a decir es una forma de leer la historia y escribir y teorizar a partir del sufrimiento. Es voltear a ver el sufrimiento, ¿no? Y dice, y es un tiempo que acepta preguntas para las cuales no se puede dar respuesta. Y toda esta teoría, digamos, que él va creando y que él va creando, que crea Benjamin, que crea Adorno, digamos, también testimonios del holocausto, viene también de la mano del progreso, ¿no? De cómo el progreso también, eh, al no tener freno, implica también el sufrimiento de vidas, justamente volviendo a que hay vidas tan reemplazables. Entonces, cuando me preguntas si es constitutivo, hay algo en mí que quisiera decir que no debería serlo, que no debería ser constitutivo, o que hay ciertos sufrimientos que podrían ser erradicados si se cambiaran cosas políticamente, porque creo que también me considero alguien que la forma en que escribo y la forma en que hago filosofía, si lo puedo decir así, es una forma militante, de cierta forma, porque creo que es una filosofía que va apuntándole ahí al terreno, ahí al lugar donde hay algo que se tiene que hacer. Entonces, creo que sí hay sufrimientos que pueden ser evitados, ¿sabes? Eh, no sé si con el nacer viene ya el sufrimiento, ¿sabes? Sería una buena pregunta que creo que nos llevaríamos horas. Platicaba hace poco con un amigo, le decía, qué afortunados somos y al mismo tiempo qué catástrofe es poder decir a esta edad, ah, ¿te acuerdas cómo era fácil cuando éramos niños? Pero al mismo tiempo, yo decía, ¿qué? Le decía, yo, qué afortunados somos de poder decir eso, porque quiere decir que de cierta forma, aunque en la infancia se sufrió, se rescatan más momentos, que ahora el sufrimiento de la adultez nos viene a sofocar. Pero luego también decía, pero ¿cuántos niños no hay que no pueden decir eso? Porque no van a tener una infancia, porque no o porque están siendo infancias interrumpidas y ellos no podrán decir esto, ¿ves? Entonces, creo que hay sufrimientos que sí podrían ser fácilmente eh, eh, evitados, pero que tienen que ver con una cuestión de un cambio y
de un cambio y de un movimiento político, social, eh, de regímenes, si lo queremos ver también, y de progreso que empujan también a que las vidas, a que el sufrimiento o a que el progreso vaya, digamos, de la mano del sufrimiento. El ser Y que, humano no es uno, el sufrimiento no es el mismo siempre, y tanto en el territorio como en las épocas y demás, hay la instalación, como después de Auschwitz, como decías, ¿no? Hay la instalación de ciertos sufrimientos que antes por ahí eran impensados, pero que ahora estamos en esta era donde, bueno, sí, la pregunta no es el ser humano, ¿no? ¿Hay algo esencial al ser humano en el sufrimiento es esencial al ser humano? No, pero sí viéndolo desde ciertas épocas, ciertas perspectivas, desde ciertas coordenadas, sí, y en ese sentido me parece muy interesante lo que decís, por eso mismo podrían ser evitados. ujú, Porque si quedamos con que es esencial al ser humano y algo como que ya está, quedó así y es una conducta más religiosa, ¿no? Bueno, nacimos en el pecado, listo, ya está, cagaste, no importa qué hagas, a qué te dediques, qué pienses, eso es una marca que vas a... Bueno, esto es otra cosa, es como situar que sí, se nace en una época, se nace en unas coordenadas, incluso, bueno, sociales, territoriales y demás, que nos dan más o menos oportunidades o nos ponen en más o menos riesgo. eh, no es esencial al ser humano, sino que es esencial a lo que se va atravesando y viviendo. ujú. Sí, es también una lectura lectura de las épocas, también una lectura, digamos, que también implica un trabajo epistemológico intenso, porque también es una lectura también de los sujetos a través de los años, ¿no? Eh, Terminé ahorita la lectura de un libro justo de Butler, donde justamente aparecen estos elementos también de Foucault sobre la cuestión de también de cómo yo me puedo definir como sujeto, eh, cómo podría definirse hoy Nicolás como sujeto y cómo se hubiera definido si hubiera nacido si tuvieras esta misma edad hace 30 años, ¿sabes? Si hubieras vivido en otra época y que también tiene que ver, y el libro se llama, lo estoy leyendo en francés, lo traduciría yo como el hablar de sí, tal vez, y que es justamente este cómo yo me presento como un sujeto, cómo puedo decir soy yo, ¿no? ¿Cómo puedo yo, que también, que justamente es el trabajo que a mí me parece importante y por eso es el trabajo al que no renuncio, que es el trabajo que procura también de cierta forma la psicología, la terapia, ¿no? Eh, el encuadre de un trabajo terapéutico, porque es no sé si definirse o tratar de definirse también, de entenderse y de confrontarse a sus sufrimientos, a sus miedos, como a sus goces también, ¿sabes? Parece un trabajo importante también. Sí, hace poco presenté un libro de una poeta de acá, María Maloserdi, que se llama Ruinas Perfumadas, y en ese sentido hacía como una metáfora de las ruinas, los restos y demás, y ir a hablar, a terapia es ir a hablar de eso, de los restos, las ruinas y todo eso, y también de las ruindades, o sea, de nuestras miserias, en el doble sentido, ¿no? No, Sí, sí. asumir también nuestras miserias, nuestras ruindades, nuestro, como vos dijiste, goces. Bueno, ¿qué es eso, no? Que nos saca del estatuto de la pobre víctima que ha sufrido, sino que hay también un ejercicio de cierta, en el goce, todo eso, de cierta ruindad, de cierta maldad, de ciertas cuestiones que está presente en cada quien. Y es por eso que no, digamos, no me siento en una renuncia a lo terapéutico en el sentido de la importancia que tiene.
porque creo que también es algo que justamente al confrontarnos con uno mismo, nos humaniza tanto a nosotros mismos como al otro. Y eso es algo que me parece súper esencial eh, hoy y que es esencial en el trabajo que yo estoy haciendo. Y es por eso la Sí, sí, importancia que... que me quedó muy picando la definición que diste, ¿no? Del sufrimiento del otro. Eh, Daría para, para otros encuentros y otras charlas. Por eso te propongo que, que puedas mandarme los enlaces, así los difundimos de esto, que algo de eso pueda seguirse diciendo para que la gente acceda. Sí, por ahí sé que hay sé que en un sitio de España hay un artículo por ahí o dos que son de acceso gratuitos. Recuerdo es uno sobre Bach y creo que sobre el diario del duelo. Y si no me equivoco, hay otro por ahí de Derrida que son de acceso, digo, gratuito. Y también están un par de conferencias y un seminario que di justamente con IANSIA, seminario creo que en 3 sesiones, así que también están por ahí Bueno, para, para hacer, para alcance, porque hay otros que al ser de la universidad se requieren ciertos códigos, ciertas cosas, pero también yo estoy tratando de buscar darle difusión, porque yo quiero dar difusión justamente. Si algo me interesa es difundir, porque creo que es, y justo por eso estos encuentros, ¿sabes? Como este encuentro que tenemos ahorita, porque es tener un encuentro con alguien que no conocía hace un par de meses y que hoy encuentro un ser humano maravilloso y que con el cual siento que podríamos trabajar y que más cosas y que es parte de esto, de esta importancia de lo que yo veo que hay que hacer hoy, quizás seguir haciendo esto, esta difusión y esta reflexión que pueda también seguir creando vínculos y, y colaboraciones para poder llevar esto que pensamos a otros. Por eso sí, sí, por también eso el, es, que las reflexiones no queden, sí, entiendo que es eso lo que te estoy proponiendo, que hayan otros que puedan también vincularse con lo que vas diciendo. sí, 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 por Bueno, ello te y ahí quedamos. un gusto, un placer conocerte un poco más, así que seguiremos charlando y gracias por acceder a este espacio. Gracias a ti y sí, por aquí estamos comunicación y pronto platicamos de nuevo. Va, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.